Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí en este episodio 26 de Empoderadas. Muchísimas gracias a nuestra invitada especial, nuestra invitada Cora Ruiz Tena. Muchas gracias por esta oportunidad de poder estar el día contigo. Estamos al aire ya en este programa de Empoderadas. Este es nuestro episodio 26, así que estoy muy contenta porque ya casi terminamos esta temporada de Empoderadas. La verdad es que ha sido un honor contar con invitadas muy valiosas y hoy no podía ser de otra manera que contar con una invitada a quien conozco de proyectos anteriores, pero que me permitió hacerle esta entrevista y yo estoy muy contenta de tenerla. Ella es Cora Ruiz Tena, es politóloga, experta en género y juventudes, además es directora del proyecto CISA, Mujeres Activando, de la Asociación Asuntos del Sur, y además también forma parte de la red de politólogas. Así que yo la verdad es que estoy muy contenta de tener a una mujer tan talentosa, que además está comprometida con los derechos de las mujeres, y qué mejor que esté el día de hoy aquí en Empoderadas. Bienvenida, Cora. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Es un enorme placer estar acá en este episodio 26 de Empoderadas, así que el placer es mío. Muchas gracias. Muchas gracias, Cora. Pues vamos a empezar con esta conversación. La verdad es que siempre me gusta conocer y me gusta que nuestras personas o las personas, mujeres que están viendo este podcast de Empoderadas, pues también tengan una percepción de las historias de vida de quienes entrevistamos, porque además creo que la incidencia tiene que ver mucho con el contexto de quienes lo hacemos, ¿no? O sea, de dónde vienen, qué hacen, cómo es que las llevamos, cómo llegaron hasta esos espacios o cómo llegaron a esa lucha o esa causa. Así que me encantaría que nos contaras un poquito de ti, un poquito de qué es lo que te lleva a trabajar por los derechos políticos de las mujeres y pues que hoy estás haciendo incidencia justamente en estos espacios. Gracias, Erika. Bueno, yo estudié ciencias políticas y desde entonces, ya desde los 20 años, me hacía ruido por qué la mayoría de que estudiaba eran hombres, ¿no? La historia me la contaban hombres y sentía que no se visibilizaban mujeres en todos los espacios en los que estaba estudiando. Esas cosas me sorprendían. Empecé entonces con estas inquietudes en la academia quería estudiar estudios de género y empecé a tomar asignaturas optativas, luego hice una maestría, digamos, empecé en la academia a interesarme por estos temas. Yo soy catalana, nací en cerquita de Barcelona, pero hace 10 años que vivo en Argentina, como una decisión política de vivir en América Latina, de la cual me siento muy orgullosa, así que tengo identidad compartida. Y cuando desde hace 10 años que estoy acá es cuando primero estudié en la academia, ¿no? y trabajé en investigaciones, pero más desde la parte más formal, y en el activismo feminista, en las calles, militando. Empecé mucho en Argentina, y eso es un antes y un después, ¿no? Estar en las luchas, poner las cuerpas, conocer a diversas mujeres que activan desde los barrios, y podríamos decir que hay mujeres que acceden, primero son activistas y luego acceden a formación académica. Yo hice al revés, primero formación académica y luego activismo. Y desde hace 3 años que tengo la oportunidad de trabajar en este proyecto, en el proyecto CISA, Mujeres Activando, el que dirijo, de la Organización Regional Asuntos del Sur. Y fue una enorme oportunidad de trabajar con diversidad de mujeres en distintos países de América Latina. Trabajar con mujeres trans y travestis en Paraguay, mujeres afrodescendientes, mestizas, rurales, migrantes y campesinas en Esmeraldas, que es frontera con Ecuador, con mujeres indígenas, afro-guatemaltecas, rurales y urbanas en Guatemala, y urbanas y de la periferia en Argentina. Y en 2019 es que ampliamos nuestra acción a Colombia, México, Venezuela y Brasil. Y estos procesos de incidencia territorial, trabajando siempre con organizaciones aliadas locales que nos abrieron las puertas y que ellas eran sujetas activas de esta investigación, acción que realizábamos, fue un antes y un después en mi vida,
porque conocer todos los procesos que están liderando, ayudarlas a dar herramientas porque ellas ya están empoderadas. El problema es que no están ocupando los espacios de toma de decisiones políticas públicas, como dice nuestra amiga, querida colega Flavia Freidenberg, a la cual admiro mucho. Esto fue, bueno, un aprendizaje que no puedo definirlo con palabras, me emociono y todo. Así que esa es un poco mi trayectoria. Entonces yo me he dedicado a la investigación, tanto en la academia como organización de la sociedad civil, como también en consultoras privadas, y desde hace 3 años en Asuntos del Sur. Padrísimo, porque además, fíjate que yo creo que justo todas esas experiencias que has vivido y todos esos procesos de aprendizaje también, el de conocer en casi toda América Latina, pero además representativos todos estos espacios con mujeres, también como que nos genera esta conexión con todas esas mujeres, ¿no? Como, digo, nosotras nos conectamos a raíz de uno de tus procesos de investigación que estabas realizando aquí en México, donde yo participo, y me da la oportunidad de tener esta oportunidad de conocerte y de conectarte. Justo creo que estos procesos de incidencia te lleva a tener todas estas conexiones con mujeres, que me parece que es lo más valioso de todo esto, porque el aprendizaje desde esos contextos es súper wow, ¿no? Sin duda, eso es lo más valioso que yo me llevo. Nosotras en los talleres trabajamos en esto de darnos cuenta que no estamos solas, estamos en red, y que si bien todas las mujeres, por el hecho de serlo, estamos expuestas a contextos de violencias de género cotidianas, no es lo mismo ser una mujer urbana en la Ciudad de México que ha tenido acceso a la universidad, que ser una mujer, ¿no?, de una determinada comunidad indígena que además habla otro idioma. Si le sumamos, por ejemplo, que es joven, si le sumamos que tiene una orientación sexual, que es lesbiana, es bisexual, no normativa, o que, por ejemplo, si le sumamos que tiene una discapacidad, todo esto lo que es que la suma de identidades en una misma mujer lo que hace es que se encuentran contextos de violencias de género más complejas y simultáneas, ¿sí? Entonces, nos encontramos las mujeres que no estamos solas en lo que nos pasa, ¿sí?, que compartimos, pero la gravedad, digamos, la intensidad con la que sufrimos esas violencias es distinta, dependiendo de, como vos decías bien, de dónde venimos, quiénes somos y cuál es nuestra identidad. Pero es muy importante esos procesos y además tejer en red. Esa es la base, ¿no? Darse cuenta que es importante no estar solas, organizarnos y ver cuáles son esos puntos de encuentro, teniendo en cuenta las singularidades de esta diversidad de mujeres, ¿sí? No podemos imponer nuestros feminismos blancos o académicos, o desde los privilegios, o desde una mirada adultocéntrica a las jóvenes, o una mirada colonizadora. Sí, fíjate que eso que dices me hace tanto sentido, porque justo nosotras acá en Quintana Roo hacemos activismo y estamos en red, diversas colectivas de mujeres, y que a raíz de nuestras propias necesidades decidimos cómo hacernos más fuertes, unidas, ¿no? Cómo incidimos en el espacio público desde esta red, ¿no? Desde esta unidad de trabajo colectivo, que me parece que es la única forma, o por lo menos la más efectiva, para lograr que se transformen las cosas, y sobre todo condiciones de desigualdad, y como tú dices, estas violencias que nos atraviesan en diferentes perspectivas a todas las mujeres, ¿no? Y dependiendo de las condiciones en las que estemos. Y me parece como muy claro lo que mencionas también, porque en Quintana Roo tenemos también mujeres que viven en zona maya o en zona indígena. Entonces, justo es cómo logramos hacer este match de todas, en algún momento un punto de encuentro, como bien lo mencionas. Y pues bueno, justo de eso me gustaría que platicáramos ahorita. ¿Cómo ves, hablando del tema principal de esta conversación, de estas democracias paritarias y de estas democracias inclusivas, cuál es el reto y cómo lo has visto a lo largo de estos procesos de incidencia que has tenido en diferentes países de América Latina? ¿Cómo has visto este crecimiento, sobre todo en temas de paridad, es decir, de la incidencia de la participación política de las mujeres en estos espacios, y también la visibilización de sus necesidades? ¿Cómo lo has observado? Bien,
los feminismos en América Latina se han erigido como una nueva fuerza innovadora de otras formas posibles de hacer política. Hemos visto desde 2015 en Argentina, con el Ni Una Menos, fue un punto de inflexión, un antes y un después, de dar respuestas políticas colectivas a las demandas de la ciudadanía, especialmente de las mujeres y de las jóvenes, ¿no? Y rápidamente surgieron otras réplicas en América Latina. Vimos en 2016 el Viva Nos Queremos mexicano, vimos cómo las mujeres se organizaron en Brasil en torno al femicidio de Marielle Franco y antes de que asumiera Bolsonaro y durante su presidencia. Hemos visto cómo las mujeres también se han organizado en Chile por las demandas de la escuela pública, las estudiantas. En 2018 vimos en Argentina cómo se generó esta agenda transversal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en 2018, que fue una agenda colectiva que se construyó más allá de ideologías políticas, atravesada por todos los partidos políticos, intergeneracional, tanto adolescentes, jóvenes como más adultas, ¿sí? Y todas esas experiencias que se van entrelazando, también vimos cómo las mujeres, ¿no?, en Chile hicieron esa performance que también bebe mucho de los feminismos comunitarios y decoloniales del violador en tu camino, y que rápidamente también no solamente se replicó en toda América Latina, sino también en otras latitudes, ¿sí? Entonces vemos cómo hay otras formas de hacer política posibles desde las calles, articulando con las redes sociales, que se van entrelazando distintas experiencias que no necesariamente todas son coordinadas, se dirimen los conflictos, hay una horizontalidad, son descentralizadas, no es que están concentradas en las ciudades, y donde hay muchas lideresas, pero no hay una referenta, no es una construcción política propia como estamos acostumbradas a ver en América Latina, ¿no?, los partidos políticos y que hay una personalización en un líder y un poder así bien vertical. Son nuevas formas de construcción, y por eso nosotras hablamos de innovación política feminista. Y además lo que vemos es que hay muchísimas experiencias a lo largo y ancho de América Latina, que eso ya desde Asuntos del Sur lo empezaron a trabajar con un proyecto que se llamaba Mucho con Poco. Y el problema es que veíamos, por eso justamente también quisimos empezar a trabajar fuerte solamente con mujeres y diversidad de mujeres, que hay muchas experiencias, pero que no estaban conectadas con los centros de poder, ¿sí? Entonces había muchas experiencias de innovación política, pero desde fuera no estaban conectadas con los poderes públicos, políticos y con el Estado. Entonces, tratamos de hacer también estas conexiones, tejer redes para poder acercarlas lo máximo posible a los puestos de toma de decisiones políticas públicas, o sea, darles herramientas y tratar de impulsar estos liderazgos que ya vienen construyendo de forma muy fuerte a lo largo y ancho de América Latina. Hasta tal punto, Erika, que hay algunas autoras con las que yo concuerdo, dicen que ya no podemos hablar de olas, del feminismo, esto de las olas, ¿no?, que viene muy de la academia, del feminismo blanco de clase media. Hay autoras que dicen que esto es mucho mejor, es mucho más, mejor no, disculpen, porque es muy importante todo lo que se ha construido, es mucho más que una ola, es esto de la marea verde que se construye desde los sures, desde un sur global para el norte también. Esta forma de construcción que difiere, si ustedes se acuerdan del Me Too de Hollywood, era más desde la individualidad, desde una clase determinada de Hollywood, una clase alta, ¿no?, que decía desde yo. Entonces, yo denuncio. En cambio, lo que estamos construyendo es más desde la colectividad, es dar respuestas colectivas, que esto bebe de los feminismos comunitarios y decoloniales que son tan importantes en América Latina y que muchas veces hemos desconocido, ¿no? Entonces, creo que esto es una oportunidad para, desde América Latina, ¿no?, que se impulsen otras formas posibles de construcción política, y son las mujeres
y las disidencias sexuales y las jóvenes que están impulsando estos cambios. Y me parece, te estoy escuchando y digo, wow, todo lo que estás comentando de verdad me hace mucho sentido, pero ahí yo quisiera preguntarte, ¿cómo ven esta disidencia y cómo ven esta incidencia también desde las mujeres, el Estado? Es decir, ¿qué hace el Estado? Porque el Estado, por ejemplo, en México se están construyendo leyes, marcos normativos que hablan de paridad, y pareciera que ya llegamos a esos espacios, que ya tenemos esos espacios porque tenemos paridad cuando el reto es súper mayor. Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras también aquí en este momento, ¿cómo nos ve el Estado o cómo ve el Estado a las mujeres haciendo incidencia? ¿Cómo ve el Estado a esta nueva forma de construir, a esta nueva forma de incidir en el espacio público y en el espacio político? Bien, esto es muy importante que me mencionas de México, porque México también ha sido pionero, no México, sino las mujeres que lo han impulsado, que han trabajado durante años, que han conseguido la paridad en los 3 poderes, ¿sí? Ahora es ley y son un ejemplo para otros países de América Latina. Es necesario, pero no suficiente, ¿sí? La paridad es necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué decimos esto? Porque la representación, como cuentan muchas de las politólogas, que son parte de la red de politólogas que han estudiado las reformas electorales de género, es decir, cómo hemos pasado de estas, primero teníamos las leyes de cupo, que era que existía un mínimo, ¿no? Para que pudieran acceder las mujeres, que era de un 30%. Este mínimo se convirtió en un techo, ¿sí? O sea, lo que parecía que era para poder acceder, para facilitar el acceso, ya que las mujeres se encuentran con muchos obstáculos para poder acceder a la política, que de eso podemos hablar después, se convirtió en un techo. Entonces, los partidos políticos arman toda una serie de estrategias para saltarse la legislación que existe. Entonces, de ahí pasamos a pedir la paridad, que es la representación equilibrada de las mujeres. Si las mujeres somos el 50,2% en América Latina, necesariamente en esa proporción tenemos que estar en los espacios de toma de decisiones políticas y públicas, ¿sí? ¿Y cuál es el paso siguiente? Es la igualdad sustantiva, que lo que queremos es que se den las condiciones para que todas las mujeres no tengan barreras para poder acceder, ¿sí? Es un paso más de la paridad. Por eso decimos que la paridad es necesaria, pero no es suficiente, porque tampoco da una respuesta a los obstáculos que se encuentran la diversidad de mujeres para acceder al poder, digamos. Hay desigualdades también dentro de las mujeres, hay privilegios, como hemos hablado, por eso nosotras incorporamos el concepto de la interseccionalidad, ¿sí? Que es esto que les estaba hablando de que no es lo mismo ser una mujer de clase media en una capital que, como vos decías, una mujer maya en una determinada comunidad, ¿sí? O sea, las dificultades de vida, las situaciones de violencias que vive son mucho mayores. Entonces, y tiene más dificultades para poder acceder a un cargo de toma de decisiones. Entonces, por eso decimos que la paridad por sí sola no resuelve estas desigualdades de acceso al poder de la diversidad de mujeres. Y tenemos que dar un paso más allá. El Estado en sí, los partidos políticos, que son actualmente el mecanismo que tenemos para poder que las demandas de la ciudadanía sean canalizadas, ¿sí? Y sean representadas, el mecanismo que tenemos actualmente, lo que ha hecho es que a través de las reformas electorales les han obligado, ¿no?, a que cada vez haya más presencia de mujeres. Por sí solos no lo han hecho. Entonces, nosotras vemos que hay una serie de obstáculos y hay algunos que son institucionales, porque las instituciones están diseñadas por y para varones. Y es muy difícil quienes ocupan, quienes tienen privilegios, quienes están sobre representados en estos cargos, porque los varones a nadie le cuestiona, pero están sobre representados, están ocupando espacios que no les corresponden. Entonces, para que una mujer acceda, necesariamente un hombre tiene que ceder ese espacio. Entonces, ceder poder, ceder privilegios, a nadie le gusta.
Entonces, Sí. existe muchos obstáculos todavía y además quienes conducen esos partidos políticos no tienen conciencia de género, que normalmente son varones, cómo se recibe el financiamiento de estos partidos, ¿sí? Cómo son las jerarquías, cómo son los organigramas. Todavía hay muchos obstáculos que las politólogas especializadas en este tema los están estudiando, pero también hay otros obstáculos, no solamente los institucionales, que si quieres podemos hablar de ellos. Así que lo que vemos es que las reformas electorales de género en estos últimos 30 años han posibilitado que accedan muchas más mujeres en los espacios de toma de decisiones, pero todavía no son suficientes, ¿sí? Es más, en un momento en el que tuvimos hasta 4 presidentas en simultáneo en América Latina, si ustedes se acuerdan, que eso fue un hito, que estábamos emocionadas y nos decían, bueno, ya está, ¿qué quieren? ¿No? Ya han tenido presidentas, como si nadie dice, bueno, ya tuvimos suficientes presidentes varones, ya está. No, que no haya más varones porque ya tuvimos suficientes, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Si recuerdan, Bachelet estaba en Chile, Cristina Fernández estaba en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Laura Chinchilla estaba en Costa Rica. Pero ¿qué pasa ahora? Incluso desde ONU Mujeres dicen que ha habido un estancamiento, ¿sí? De la participación política. Si bien es verdad que hay que cada vez se acceden más, hay un estancamiento, vemos. Entonces, todavía hay muchos obstáculos, muchos techos, muchos muros que derribar. Y muchos tienen que ver con estas dificultades que les decía cuando cruzamos el hecho de ser mujer con la generación, ser joven es un obstáculo, la lengua, la etnia, el hecho, la identidad de género, las mujeres trans y travestis, nuestra orientación sexual, ¿sí? Si somos lesbianas, si somos bisexuales, ni hablar de las mujeres con discapacidad. Digamos, todo esto son dificultades agregadas a las mujeres para llegar a los espacios de toma de decisiones políticas y públicas. Por eso, si bien hemos visto un crecimiento importante y cada vez hay más feministas ocupando espacios de toma de decisiones, todavía no es suficiente. Todavía nos falta mucho y nosotras no queremos esperar 100 años más, ¿no? Decían, hace unos días veíamos unas infografías, creo que era de ONU Mujeres, que decía que ningún país ha alcanzado la igualdad de género en el mundo, pero los primeros serían países del Noruega, Islandia, Finlandia, los que nosotros siempre tenemos como ejemplo, ¿no? del norte de Europa, y habría que esperar 100 años en esos países. Nosotras no estamos dispuestas a eso. Por eso activamos desde las calles, activamos desde todos los espacios en los que transitan nuestras vidas y en los que activamos, y en las redes sociales, para cortar estos tiempos. Totalmente. Y fíjate, hablando justamente de esos obstáculos, ¿cómo observas los obstáculos en América Latina, en estas democracias, donde en principio tenemos condiciones de corrupción, donde tenemos condiciones de desigualdad tan profundas? ¿Cómo observas, sumado a esto, los obstáculos que representa el ser mujer y que aspires en un momento determinado de tu vida a un espacio de toma de decisión, ya sea en un espacio público o en un espacio privado? Bien, súper interesante la pregunta que me haces y de enmarcarla en América Latina, ¿sí? Porque nosotras en este trabajo en el proyecto CISA lo que hicimos fue una investigación-acción. Empezamos en 2018. Nosotras primero fuimos a la literatura, a revisar la literatura, y dijimos, ¿cuáles son los obstáculos de la participación política que dice la literatura, ¿no? Y queríamos ver si efectivamente esos obstáculos luego los comprobábamos en el territorio, aplicados viéndolo en la diversidad de mujeres, ¿sí? Si realmente respondían a esta diversidad de mujeres estos obstáculos. Y lo que vimos es que hay obstáculos estructurales, pero hay otros específicos. Entonces, en este trabajo de estos años, lo que hicimos fue sistematizar en dimensiones, ¿sí?, de cuáles son esas barreras de incidencia política que tienen las mujeres, tanto
para acceder, para mantenerse en la política, como incluso para salir de estos espacios, ¿sí? Y lo sistematizamos en 6 dimensiones. Hay la institucional, que es la que hablamos recién, ¿sí? De estas reformas electorales, y en esta institucional me gusta que traigas el tema de la corrupción, porque también, y lo vimos, por ejemplo, en Guatemala el año pasado, que hubo diversas mujeres candidatas a políticas y una forma de correrlas de ese espacio fue a través de la justicia, ¿sí? Por distintos motivos fueron expulsadas de esta carrera política. No importa los motivos, sino que son formas, ¿no? Estrategias, distintos mecanismos para expulsar a las mujeres de poder acceder a cargos de toma de decisiones políticas, ¿no? En Guatemala, un país donde es de los pocos en la región donde todavía no hay ninguna de estas medidas de acción positiva, ni leyes de cupo, ni paridad, y hubo, creo que, si no recuerdo mal, 4 mujeres que estaban disputando la presidencia. Entonces, vemos cómo afectan esos obstáculos en esta dimensión institucional, pero también vemos la sociocultural, que es esto, son las normas, las tradiciones, la cultura y los valores también religiosos, que tienen un rol importante en la creencia que las mujeres no debemos participar en la política, que es asunto de varones, y que eso nos afecta, ¿sí? La dimensión familiar, que esa es muy, muy fácil de comprender para todas las mujeres, ¿no? Que son esas presiones, mandatos sociales y familiares de esta división sexual del trabajo, que el ámbito de las casas, las tareas de cuidado, y no solamente de hijos e hijas, sino de personas mayores, de personas enfermas ahora con el COVID, sigue siendo una tarea que se entiende que es de las mujeres, ¿no? Entonces tienen doble, triple jornada, este trabajo no remunerado, no valorado, que no se le otorga un valor económico a este trabajo que es tan necesario porque se reproduce de forma gratuita la fuerza de trabajo. Esto es un valor que no se cuantifica en el PIB de los países, y alguien lo hace de forma gratuita, no valorada, no tiene horarios, y además la falta de tiempo libre y de ocio de las mujeres en comparación de los hombres. Esto hace que sea un obstáculo para las mujeres, ¿sí? De hecho, la maternidad se erige como un obstáculo para las mujeres, porque se hacen cargo ellas 24/7 full time de las criaturas, ¿sí? Así como las mujeres han conquistado el espacio público, los hombres no lo han hecho de la igual forma en el espacio doméstico de nuestras casas. Y en este tiempo de pandemia, que se han difuminado lo que es público y privado, todo lo hemos hecho de nuestras casas, todavía es más evidente. Hay otra dimensión que es la experiencia política de las mujeres. Como decíamos, sí, las mujeres tradicionalmente han estado excluidas de la vida política y los varones han estado sobrerepresentados. Es normal, ¿no? Los varones, no todos, los varones, ciertos varones, decimos varones adultos de clase media, heterosexuales, ¿sí? Así que lo normal es que las mujeres han tenido menos posibilidades de los hombres. ¿De qué? De tener contactos, experiencia social profesional, de tener acceso a fuentes de financiación, recursos, haber tejido redes, tener contactos, y enfrentan todas estas violencias políticas y sexuales en estos espacios. Una de las dimensiones que es muy importante e invisibilizada son las subjetividades femeninas. ¿Qué quiere decir esto? Es parte del imaginario colectivo y nos hacemos propio que nosotras somos educadas para ejercer los roles domésticos y de maternidad. Y hay un papel secundario de la política y todas otras cuestiones. Esto nos hace tener falta de autoestima, miedos, temores, inseguridades propias de esta educación que hemos recibido, de esta socialización en roles de género desde bien chiquitas, y que lo tenemos bien dentro y inculcado. Y es muy difícil para nosotras romper esas barreras, ¿sí? Sentirnos, el síndrome del impostor, que sería de la impostora en este caso, que nos creemos que no somos suficientes. Esto es muy típico nuestro porque desde chiquitas nos lo han enseñado, ¿sí? Y lo tenemos muy inculcado. Nos cuesta más sentirnos, incluso en nuestras especialidades, en lo que somos expertas en posicionarnos a diferencia de los varones. Y cuando lo hacemos,
también recibimos muchísimas más críticas, ¿no? Que no lo reciben los varones. Fíjense que un componente de las masculinidades es que se creen, y de las masculinidades tóxicas, es que se creen que tienen el conocimiento absoluto de todo. Incluso eso de que de lo que somos nosotras somos expertas, nos lo explican a nosotras, ¿no? Nos explican qué es lo que estamos haciendo. Y la última dimensión, no menos importante, que es súper importante, es la insolidaridad de género. Desde chiquitas nos enseñan a matarnos entre nosotras. La enemistad histórica entre las mujeres, esto es hacerle el juego al patriarcado, ¿sí? Nos enseñan desde chiquitas y además nos dicen que somos así, que nos gusta criticar, ¿no? A la vecina, que mírala cómo anda con esa pollera tan corta, ese escote, a quién se debió coger para estar en esa posición, ¿no? Está al lado, ay, es la secretaria, y esos pensamientos que nos los tenemos que ir sacando nosotras mismas, nos los han inculcado desde chiquitas, ¿sí? Y es muy difícil salir de esos espacios. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es lo que hacemos en los feminismos, es autorreconocernos, autonombrarnos, autovalorarnos, autoconvocarnos. Y ser amplificadoras de nuestras voces, de esta sabiduría plural de las mujeres. Tejer redes entre nosotras es no hacerle el juego al patriarcado. Piensen que los hombres tienen todo lo contrario, ese pacto de caballeros, de silencio cómplice, que entre ellos, ¿no? Se enseñaron desde chiquitos a eso. Entonces, eso no es que nosotras somos más criticonas, sino que nos han enseñado desde pequeñitas a eso y tenemos que luchar contra eso. Y eso es lo que propone los feminismos. Fíjate que todo esto que comentas... La sororidad, también, ¿no? La sororidad, sí, esa sororidad, eso es ponerlo en práctica. La sororidad me parece que es fundamental en todos estos procesos de incidencia que hacemos las mujeres, porque justo es ahí donde más tenemos que ver esos puntos de encuentro, porque es donde más, además, vale la redundancia, es donde cada una de nosotras con nuestros liderazgos tenemos formas de ver las cosas y de repente no encontramos como ese punto de encuentro, y creo que es ahí donde tenemos que trabajar justo en ese proceso de entender la sororidad como un punto de encuentro, como un punto estratégico, y además también de ir deconstruyendo todo esto, porque además si ya sabemos que, o por lo menos vamos aprendiendo, ¿no? En este reaprendizaje de que nos han educado de una manera en la que nos vemos como enemigas y no como realmente como hermanas o como parte de un colectivo que trabajamos de manera conjunta, justamente nos ponen más obstáculos para lograr hacer incidencia y para lograr derrocar al enemigo, justamente, que es el patriarcado, ¿no? O sea, o derrocar todos estos obstáculos que nos impiden a nosotras llegar a esos espacios de toma de decisión. Yo creo que esa es una de las partes más sustanciales de poder hacer incidencia y sobre todo de lograr llegar más mujeres a estos espacios de toma de decisión. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que la única manera es justamente en colectivo, porque las individualidades van a estar siempre, pero no van a transformar. Esa es como la parte que tengo yo, y este aprendizaje que ha venido a través de este justamente trabajo colectivo, que la única forma de transformar, o por lo menos la vía más donde todos contamos y todas contamos, tiene que ver con este trabajo donde importamos y importamos todas, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental, y eso es parte de lo que nos acabas de comentar. Y bueno, yo quisiera continuar en esta charla que me encanta, pero me gustaría ya ir pasando al proceso de cierre y que me contaras, justamente hablando de este tema de sororidad y de estos aprendizajes que tenemos las mujeres, ¿quiénes han sido las mujeres que en tu vida han sido significativas y que te han motivado a lograr lo que hoy tienes, y que además lo que hoy haces, ¿no? Eso que te motiva a luchar por los derechos de las mujeres, y bueno, tus ancestras, ¿no? Esas que han significado pues algo fundamental para ti. Gracias, Erika. Bueno, tengo una lista interminable de mujeres que admiro y muchas de ellas que tengo la oportunidad de activar junto a ellas, ¿no? Y me siento orgullosa por eso. Y cada vez, digo, mi admiración va creciendo por más mujeres que conozco y más mujeres que veo que están activando y todo lo que trabajan en sus espacios, ¿no? Y que son agentes multiplicadoras de lo que hacen en sus respectivos espacios. Tengo muchas referentas
desde Argentina, Diana Mafia, que admiro mucho, Dora Barrancos, pero también Flavia Freidenberg, que también admiro muchísimo, digo, más desde la academia, pero luego también activando en los territorios, digo, desde Berta Cáceres, ¿no? Todo el proceso, Lorena Cabdal en Guatemala, todas ellas son referentes para mí y que además hacen incidencia territorial comunitaria, ¿sí? Claudia Corol también en Argentina. Tengo una lista interminable y me da pena que me deje a muchas de ellas, ¿no? Pero también con las que me he encontrado y he trabajado en este tiempo. Irene Rotella, que es una mujer trans, activista en Paraguay, que es una grosa y una genia. Juanita Francis Bon en Esmeraldas, en Ecuador. Lesbia Teles en Guatemala, Glenda Joana Waterborn también en Guatemala, que es afro-guatemalteca, digamos, todas ellas, todo el trabajo que tienen comunitario y que ellas mismas lo que hacen es recuperación de la memoria histórica, de llevarla en el centro, ¿no? Todas estas experiencias, saberes, conocimientos, y además ellas son lideresas que muchas otras mujeres admiran y las ven como referentes, porque esto es súper importante. Nosotras en el proyecto CISA trabajamos con una metodología, el método CISA, que justamente lo sistematizamos de esta experiencia de trabajo, que es guiar un proceso colectivo para llegar a un proyecto, a una acción concreta con enfoque feminista interseccional. Y una de las dinámicas es nuestra super CISA, ¿no? Nosotras ponemos como Bartolina Sisa como un ejemplo de una lideresa desde los sures, ¿no? Lideresa aymara que luchó contra la decolonización, no solamente por los derechos de su territorio, sino por los derechos de las cuerpas de las mujeres, los derechos de las mujeres, este cuerpa territorio que es tan importante en los feminismos comunitarios y decoloniales. Y la ponemos como ejemplo, entonces les preguntamos quiénes son sus supercisas, ¿no? ¿Quiénes son esas mujeres referentes que ustedes admiran, que ustedes siguen y que activan desde los sures? Porque eso es importante, situarlas, como vos decís. ¿Vos desde dónde activas? Activan desde los sures y también para un sur global. Entonces, es muy importante tener referentas, lideresas a las que seguir, y cada vez tenemos más en todos los espacios, visibilizarlas, ponerlas en el centro, porque ellas nos inspiran y van a inspirar a otras niñas, ¿sí? Lo que queremos es que las niñas cuando crezcan no vean que solamente pueden ser como ven que son profesoras, ¿no? Médicas o diseñadoras de moda, modelo, que es este mundo binario, ¿no? Rosa o azul en el que nos encasillan, sino que pueden ser lo que quieran ser. Es algo tan básico, pero a la vez tan difícil, porque no nos enseñan a soñar, no nos enseñan a no limitar nuestros sueños, nuestras habilidades, porque desde chiquitas ya nos dicen cuáles son nuestras habilidades. Si vos entras en una juguetería y lo primero que te preguntan no es cuál es la curiosidad de esa criatura, te preguntan por el sexo, ni siquiera por el género, por el sexo, ¿no? Según sus genitales, eso va a determinar que le va a gustar cosas que están encasilladas en un mundo rosa o cosas que están encasilladas en un mundo azul, que tienen que ver con estos roles que nos determinan, ¿no? Desde antes de nacer ya estamos predeterminadas, porque la pregunta cuando una mujer está embarazada es ¿qué va a ser, niño o niña? Y ya está, su mundo es en dos y no hay otra posibilidad. Entonces, tener referentes y lideresas nos hace romper con eso, ¿sí? Con esa limitación de lo que podemos ser, de lo que podemos soñar. Yo sueño que todas las niñas que están hoy en día estudiando puedan tener muchas referentes en muchos espacios para que no tengan límites. Es algo tan sencillo, pero a la vez muy complejo en este sistema patriarcal, porque justamente lo que vos decías, nosotras luchamos contra un sistema, no contra los varones, sino contra un sistema que determina cuál es nuestra rol en la vida, cuáles son nuestras, cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer, nos determina todo. Y no nos damos cuenta de qué tan predeterminada está nuestra vida desde el hecho que nacemos, ¿sí?
Y de hecho, justamente he tenido algunas conversaciones previas en este contexto de violencias también, cómo normalizamos las violencias, ¿no? Porque vivimos o porque nos han educado o porque nos han enseñado que es normal, o sea, que incluso la forma como nos conducimos es normal o es normal el rol o la función que te han otorgado porque eso es normal. Y cuando nos repensamos, y a veces yo les pregunto a mis amigas, o sea, si nos pusiéramos a reflexionar en algún momento, realmente, ¿qué de todo eso que hacemos o qué de todos esos roles que hacemos no es normal ninguno o por lo menos no es algo que esté determinado porque nacimos o porque somos así? Seguramente nos cacharíamos o veríamos que algo no está tan bien en esa construcción de hombres, mujeres que nos han dado toda la vida, ¿no? Entonces, es como bien dices, bien sencillo, o sea, decirlo es aparentemente sencillo, pero en la realidad, cuando haces esa reflexión y repiensas toda esta construcción histórica, pues seguramente deconstruirlo no es tan fácil, ¿no? Además, estos procesos de aprendizaje tan profundizados en nosotras. Y además, Erika, es un proceso doloroso para nosotras, ¿no? Quien nos ponemos los lentes violetas, estamos en un proceso, como vos dijiste, diario de construcción, de desaprendizaje. Nunca somos las feministas, no hay feministas perfectas, y el feminismo es inacabado, siempre tenemos aprendizajes y más bien desaprender, ¿no? Lo que aprendimos desde chiquitas, y eso es doloroso porque es cuestionarte también muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser madres, estos mandatos sociales, ¿realmente queremos ser madres, sí o no? ¿Hemos podido decidir cuántos hijos e hijas tener? ¿Hemos podido negociar con quien es nuestra pareja cuáles son los tiempos que le vamos a dedicar a la maternidad o no? Y cuáles son los tiempos que le queremos dedicar a cualquier otra cosa. Muchas de las mujeres no saben lo que es ocio y tiempo libre, y menos tiempo para dedicarse a la política o a otras cuestiones, ¿sí? Y todas esas cargas mentales que tenemos las mujeres, porque nos hacemos cargo, por más que haya hombres corresponsables, porque no ayudan, sino que es su responsabilidad, siempre hay todo eso de que nosotras pensamos, bueno, hoy me despierto para comer, cenar, para ver esto, hay que ir a hacer la compra, hay que llevar al hospital a tal visita médica, a tal cuestión, la madre de mi pareja, tal cosa, todas estas cuestiones que son una carga mental que llevamos las mujeres a la espalda, por más que haya corresponsabilidad en nuestras casas o haya hombres responsables, varones responsables, la carga mental es como dice su nombre, es muy dura para nosotras y está totalmente invisibilizada, ¿no? Es una de las violencias bien invisibilizada. Entonces, es un proceso muy doloroso darse cuenta y empezar a revisar tu historia y empezar a trabajar cuestiones que todas tenemos, porque evidentemente hemos sido educadas en esta sociedad. Si no haces un trabajo de deconstrucción, todas las personas son machistas porque vivimos en una sociedad patriarcal. Es un proceso diario y cotidiano el de deconstrucción. Totalmente, totalmente. Y yo creo que es ahí donde ya de manera individual creo que pudiéramos estar haciendo, ¿no? Cómo nos ponemos a reflexionar justamente en la posición, uno, en la que nos encontramos, ¿no? Estos contextos en los que vivimos, en los privilegios que tenemos, cómo justamente a raíz de esos privilegios también, pues aún a pesar de esos privilegios, también vivimos violencias o cómo vivimos en esas desigualdades, ¿no? Entre privilegios también. Entonces, me parece que es un poco de reflexión todas las personas de el papel que jugamos también en esta construcción de sociedades más igualitarias y de cómo queremos transformar estas sociedades, ¿no? Ahí nos toca muchísimo de responsabilidad a todas y todos de poder ir cambiando nuestras formas de ver la vida y de vernos a nosotras mismas, ¿no? Y bueno, me gustaría ir cerrando ya con esta fabulosa conversación. De verdad estoy muy agradecida, Cora, porque estoy segura que muchas mujeres hoy han escuchado elementos muy valiosos para la construcción de sus feminismos, pero también para hacer incidencia en el espacio público y en el espacio privado, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras un poquito de aquella frase que te ha motivado o esa palabra que te ha motivado y te ha hecho incidir y te ha dicho,
de esto no puedo hacer las cosas si no lo pienso de esta manera. Entonces me gustaría también, porque otra de las cosas que buscamos en este podcast es que otras mujeres nos escuchan, que nos están viendo, tengan esos referentes. Bien lo decías tú en tu conversación, en esto que nos mencionabas, de que es importantísimo crear referentes. Y a mí me parece que justo un motivador de este podcast ha sido encontrar referentes para otras mujeres que vean que se puede hacer incidencia en todos los espacios y que las mujeres estamos realmente rompiéndola en todos los espacios y haciendo bien nuestra chamba, sobre todo de incidencia y de transformación en nuestro entorno social, que es en donde más estamos comprometidas las mujeres. Así que me gustaría que nos dieras esa frase que nos ayude a otras mujeres. La frase es: no estamos solas, estamos en red. Esa mi frase de cabecera desde el inicio. Eso es lo más importante, darse cuenta de eso. Darse cuenta que lo que te pasa no te pasa porque vos sos Erika o yo soy Cora, sino lo que me pasa es porque soy mujer, ¿sí? Y me pasa con mayor o menor intensidad en relación a mi identidad, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que me definen, de dónde vengo, en qué lugar estoy activando? Y eso es básico. Entonces, tejer redes entre nosotras es una de las mejores estrategias, ¿sí? Busca siempre a una amiga, una colega para empezar a activar que entre nosotras. Y reconocernos entre nosotras. Este es un ejercicio básico, valorarnos y reconocernos de lo poderosas que somos, porque esta es una segunda frase también que amo de Flavia Freudenberg, es que las mujeres ya estamos empoderadas, ¿sí? Esto del empoderamiento, que además da nombre a tu podcast, es un concepto que Sartori habla del estiramiento de conceptos, ¿no? Que se ha utilizado para todo y pierde como un sentido, ¿no? Entonces, siempre se habla de, vamos a empoderar a las mujeres. No, perdona, discúlpame. Las mujeres ya están empoderadas. El problema es esto de las subjetividades femeninas, esos obstáculos. Hay que creérselo, hay que recuperar esta autoestima, hay que no tener miedo, hay que romper con estas barreras de las inseguridades. O sea, creértela es la primera, ¿sí? Sentirte orgullosa, sacar fuera ese síndrome de la impostora que siempre nos viene, si somos suficientemente válidas, si sabemos suficiente para hacer esto, si nos merecemos estar o no en este lugar, porque desde ya les digo que ningún hombre se cuestiona eso, desde ya. Esos son cuestionamientos que nos hacemos nosotras solo. Y además, impulsar para que haya cada vez más mujeres en los espacios de toma de decisiones. Eso es básico. Cuanto más mujeres haya y más mujeres con conciencia de género y además más mujeres diversas, ¿sí? Nosotras tenemos que ser conscientes, como bien vos decís, Erika, de nuestros privilegios y abrir las puertas a la diversidad de mujeres, ¿sí? Entonces, es necesario que haya más mujeres afro, más mujeres indígenas, más mujeres de la diversidad sexual, más mujeres trans y travestis, que no las hay, en los espacios de toma de decisiones, porque nadie puede hablar por ellas, nadie puede sustituir sus voces. Ellas, más que nadie, saben cuáles son sus intereses y sus necesidades como mujeres diversas. Entonces, eso es básico. Entonces, somos muchas, muy diversas y es necesario dar espacio y voz a todas y tratar de generar estas agendas colectivas teniendo en cuenta esas especificidades, ¿sí? Los feminismos pueden ser racistas, los feminismos pueden ser colonizadores, los feminismos pueden tener una mirada adultocéntrica, ¿no? Hacia las juventudes, todo eso puede ser. Por eso es necesario, y nosotras trabajamos por unos feminismos interseccionales, por unos feminismos antirracistas y por tener en cuenta necesidades e intereses de la diversidad de mujeres, ¿sí? De las mujeres trans y travestis, de las mujeres afro, negras, de las mujeres indígenas, de la gran cantidad y diversidad de pueblos, comunidades y lenguas que existen y que muchas veces ellas incluso no se consideran feministas porque hay feminismos donde no tienen cabida, donde son racistas. Entonces, eso es muy importante y es uno de los grandes aprendizajes. Como vos decías, Erika, cada una venimos con nuestra cosmovisión, con nuestra mirada,
y es necesaria romperla. Estás dispuesta a escuchar a la otra, comprenderla y romper con lo que vos tenías aprendido, porque es la única forma. Estar abierta a los conocimientos y a esta sabiduría plural de la diversidad de mujeres. Así es. Pues muchísimas gracias, mi querida Cora. De verdad es que es un honor poder tener esta plática, haberla tenido además con esta intensidad que de verdad me emociona a mí todo lo que has comentado. Coincido muchísimo en todos tus planteamientos, de verdad que esto es la forma como debemos de construir o la forma de pensar y también repensarnos desde estos feminismos, ¿no? Pues te agradezco muchísimo esta oportunidad de diálogo, esta oportunidad de conversar contigo, Cora. Estás en estos momentos en Barcelona, así que gracias por darnos este tiempo. Ya sé que es más tarde, noche allá contigo, entonces aquí nosotros estamos casi al mediodía en Quintana Roo, y pues bueno, te agradezco esta oportunidad de diálogo, de verdad. Y bueno, no sé si tienes algunas palabras más para nuestras fans que nos están viendo, las que nos ven, nuestras amigas también de colectivas que también están incidiendo y que están haciendo acción, y pues bueno, te agradezco muchísimo. Ya hablé mucho, solamente agradecerte, Erika, por la oportunidad, por el espacio, y este episodio 26 espero que sean muchos más. Así que muchas felicitaciones por este espacio, por este trabajo y por todo lo que emprendes. Te admiro mucho. Muchas gracias, yo también te admiro muchísimo, mi querida Cora. Y pues bueno, nos despedimos de todas y todos los que nos están observando a través de Facebook Live. Estaremos reproduciendo este mismo episodio en YouTube y también en Spotify y en iVoox o iVoox, como ustedes le quieran mencionar. Pero bueno, ahí estará este episodio, y agradecerles a todas y todos quienes estuvieron en esta horita con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao, chao.